Nacido en uno de los tantos hogares obreros de Canelones, más precisamente en La Paz, a sus 58 años, Juan Castillo está más que entrenado en el arte de la negociación. Una negociación entre capital y trabajo que siempre lo ha encontrado bien escorado hacia uno de los lados. Ex secretario general del PIT-CNT, candidato al Senado por el Partido Comunista en 2009 y hasta hace apenas 3 meses, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, cabe preguntarse si a Castillo le llegó la hora de conciliar aquellos enfrentados intereses desde su nuevo cargo de director nacional de trabajo. En todo caso, le toca defender pautas salariales que los trabajadores consideran como un golpe al bolsillo, entre otras medidas de gobierno resistidas por sus viejos compañeros de ruta. Juan Castillo, director nacional de trabajo, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias. ¿Qué razones lo llevaron a aceptar el ofrecimiento del cargo de director nacional de trabajo? ¿Qué argumento pesó para abandonar la vicepresidencia del Frente Amplio, un cargo con tanta responsabilidad política? Yo creo que lo de más de peso fue quien me hizo la propuesta, Ernesto Murro, que además me dijo que en nombre del presidente de la República venía a tener esa entrevista conmigo, esa conversación, del 19 de diciembre al mediodía, a decir que quería que yo formara parte del equipo, que no sabía qué responsabilidad podía tener, que podía ser hasta de asesor de él o integrar algún cargo de dirección. Le pedí 48 horas, 72 horas de tiempo para contestarle, para hacer algunas consultas orgánicas y bueno, cuando me dieron los avales tanto en el Frente Amplio, en el Partido Comunista o los propios compañeros del PIT-CNT le dijeron que podía hacer un aporte, le respondí afirmativamente y de ahí en más se cortó la licencia, se terminó el descanso y empezamos a trabajar para el gobierno. Como se pregunta en el prólogo, usted ha estado toda una vida defendiendo los intereses de los trabajadores frente al de las patronales, frente al capital. ¿Ahora le llegó el momento de conciliar intereses por entonces enfrentados desde su nuevo cargo de director nacional de trabajo? Bueno, todavía no. Capaz que en algún momento se me pone un poco en aprietos, pero yo integro un gobierno de izquierda, no es cualquier gobierno. Trabajé con esta concepción, con una concepción de izquierda. Yo soy comunista y nunca niego mi concepción ni forma de ver la vida. Y así milité al frente en la defensa de los intereses de los trabajadores en el movimiento sindical. En un momento el movimiento sindical me pareció importante dar un paso al costado, irme por mi propia voluntad, proponerle eso a mis compañeros y a mis compañeras de que tal vez era hora de que ingresaran gente más joven en el movimiento sindical. A partir de hacerme una autocrítica en vida de que a mí me había pasado ser joven y mirar a la gente grande que continuaba un año y otro año también en la dirección. Y me di cuenta que yo me estaba poniendo grande y que había generaciones más jóvenes que estaban llegando. Entonces allí fue que me retiré de la central, acepté la propuesta de Mónica Javier para integrar el equipo de la presidencia del Frente Amplio. Y bueno, durante un periodo de tiempo, a mí me parece que el momento de mayor trabajo que teníamos para hacer era la campaña electoral. No habíamos trazado el objetivo de llevar al gobierno otra vez al Frente Amplio. Lo logramos, entendí un objetivo cumplido y que estaban dadas las condiciones para aceptar esto que nunca hubiese pensado estar en un cargo de gobierno. Sobre su presencia en la mesa de negociaciones de la Dirección Nacional de Trabajo, uno de sus compañeros de ruta en el PIT-CNT, Milton Castellanos, que ahora ocupa la titularidad del Instituto Cuesta Duarte, reconoció en usted un hombre de vasta trayectoria que conoce muy bien a los trabajadores y también a los empresarios, por negociar muchos años con ellos. Pero él le agregaba, Juan Castillo ahora es un hombre del equipo económico del gobierno, un hombre del Poder Ejecutivo por ser jerarca del Ministerio de Trabajo y tiene que defender esa postura manteniendo equilibrios razonables. ¿Lo define bien, Castellanos?
Milton me conoce muy bien. Somos de la misma generación, tenemos la misma edad, nacimos el mismo año, tenemos antecedentes de militar en los mismos momentos políticos del mismo partido político y es cierto que transitamos junto a otra cantidad de compañeros más una etapa de la vida de la central sindical. Yo no me definiría tan resumida y concretamente como me definió, pero es cierto, no es un problema que yo lo cargo como si fuera una mochila pesada. Yo ya dejé de estar defendiendo directamente los intereses de los trabajadores dentro del movimiento sindical. Ahora defiendo la gestión de gobierno, de un programa de gobierno de izquierda que ya no tiene solamente la mirada puesta en defender solo los intereses de los trabajadores, sino que tratar de defender el programa de gobierno para toda la población, en la que hay trabajadores, pero que también hay estudiantes, jubilados, amas de casa, empresarios, deportistas. Bueno, parece muy grande, pero trato de cumplir con lo que pueda para llevar adelante esa gestión. ¿Y se siente parte del equipo económico del gobierno? No, del equipo económico está claro que no soy parte. Un equipo económico del gobierno lo integra quien está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hacemos es trabajar muy bien con el equipo económico, todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, con los lineamientos, a partir de dentro de las pocas horas, dentro de lo que va a ser el presupuesto quinquenal también. Venimos trabajando bien en formar un equipo que tiene las más amplias visiones, distintas posiciones, pero que como en todo equipo, una vez que se terminan los tiempos, el debate y la discusión, llegaron los momentos a consensuar. Nunca el producto final de un colectivo termina siendo el 100% de lo que vos querés, pero es legal defender lo que resulte de la negociación. Y ahora le toca defender pautas salariales que los trabajadores perciben como un golpe al bolsillo. Sí, que tiene por lo menos diferencias, está claro, también era previsible. Yo nunca estuve integrando el movimiento sindical de acuerdo con ninguna pautas y lineamientos que marcaron los gobiernos del Frente Amplio. Nunca estuve de acuerdo. Siempre nosotros esperábamos más y a veces las cosas que esperábamos más teníamos que salir a conquistarlo a partir de la negociación y de la movilización, cosa que el movimiento sindical sabe hacer muy bien. ¿Y en estas pautas quién primó, el Ministerio de Economía o el Ministerio de Trabajo? No, ahí hay iniciativas puestas de las dos partes. Casi todo el perfil directamente económico, financiero, lo coloca el equipo económico de gobierno y casi todas las cuestiones que hacen al derecho laboral y a la protección social la colocó el movimiento en la parte del Ministerio de Trabajo. Entre ambos tuvimos que discutir, algunas de las cosas que hubiésemos querido llevar adelante no pudimos, otras que quería llevar adelante el Ministerio de Economía hicimos un acuerdo intermedio y los lineamientos presentados fue lo que resultó de ese intercambio de trabajo en equipo. ¿Y cuáles no pudieron colocar desde el Ministerio de Trabajo? Sería desleal con este equipo que integro ahora decir públicamente cuáles son las diferencias que tengo. En los lineamientos llegamos a un nivel de acuerdo posibles entre ambos equipos y alineado con el gobierno de lo que estamos defendiendo. Aún me parece bueno la precisión de asentir que hay cosas que plantea el movimiento sindical o que plantea el sector empleador que hay que tenerlos presentes y que hay que seguir discutiendo. Ahora vamos a eso. ¿No hay razones para que ningún uruguayo pueda comprender las tasas de crecimiento de 3% y que el salario simplemente se congele o incluso en algunos escenarios se pueda perder? Señalaba el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Comparte? Sí, comparto. El problema es que todavía no sabemos si vamos a crecer un 3%. Las previsiones hacen que en los primeros años sea de 2,5%, no de 3%. Esto no es un escenario tan grave, tampoco hay que quitarle gravedad, ¿no? Uno entiende a veces lo que tiene que ser un mensaje que se le envía a los trabajadores y otro la realidad del país. Pero vio que todo el gobierno está advirtiendo sobre la coyuntura adversa. Es adversa desde el punto de vista que nosotros venimos acostumbrados, por suerte, que el Uruguay como nunca tuvo 11 años consecutivos de crecimiento a un promedio de 4 puntos. El Uruguay histórico no conoce ese crecimiento, más bien el promedio anterior a la llegada del Frente Amplio al gobierno es de 1 punto o 2 puntos en el mejor de los casos. O sea que venimos de un crecimiento bastante alto. Este crecimiento para este periodo parece que no va a ser de la misma manera, a tal punto que puede descender a las 2,5 o 3 puntos. Va a crecer
no entramos en una zona de riesgo, pero lo que hay que tener un poquitito más los pies sobre la tierra, porque además es el contexto de la coyuntura. Uruguay es muy grande en nuestro corazón. Para mí lo más grande del mundo es Uruguay, la celeste, somos los campeones, está bien. Ahora, Uruguay geopolíticamente, geográficamente es lo que es, en medio de dos vecinos muy potentes como la Argentina y como Brasil, que tienen problemas en su economía, que le está haciendo que del lado argentino tengamos casi 3 o 4 años consecutivos de restricciones a las importaciones, que es donde nuestro principal mercado arroja allí varios de sus productos, o que del lado de Brasil lleve más de 18 meses, vamos al segundo año consecutivo de devaluación de su moneda. Pero usted comparte con Mujica que no es para agarrarse de los pelos esta coyuntura tampoco. Comparto plenamente, porque si no estamos emitiendo un mensaje equivocado. ¿La está ¿no? llamando a la crisis de alguna manera el gobierno? Eso es de tanto alentar. A ver, hay que ajustarse, hay que tener tanto cuidado. En realidad lo que hacemos es meter el miedo para adentro. El uruguayo, los uruguayos en general somos bastante conservadores. Y si todavía le agregás una cuota de incertidumbre de tal manera, no, yo creo que hay que decir, no vamos a crecer al mismo nivel, pero vamos a seguir creciendo. Hay que tomar algunas medidas, algunos recaudos que hay que tomarlos, se están haciendo. Pero no estamos en un desastre universal. ¿Hay creo que problemas vamos de a seguir. comunicación? No, son de repente, a ver, cómo se acentúan la forma de comunicarse, ¿no? Las cosas. Cada cual tiene su característica propia, su perfil. A mí me parece que no hay que perder nunca el optimismo de que vamos a pasar de repente momentos de no tanto crecimiento como el anterior, pero no vamos a llegar al desastre que fue antes del 2002 o que fue en el 2008 cuando impactó fuertemente la crisis mundial también en Uruguay. ¿Cómo se explica este grado de disconformidad y de conflictividad de buena parte de los trabajadores representados en el PIT-CNT? ¿Se justifica o es una reacción exagerada? Son momentos de movilización. Yo también, estando en la central sindical, esperábamos que viniera el gobierno, fuera el que fuera, del signo que fuera. El primer año es un año marcado por la movilización. Es un momento que se miden las correlaciones de fuerza, es el momento que se elabora el presupuesto quinquenal que va a regir por los 5 años para el gobierno, que se hace la distribución de dónde van las partidas y todos quieren que en nuestro escenario sea el mejor para la educación, el mejor para la salud, el mejor para las viviendas, y que además se discuten los lineamientos o las pautas para la negociación colectiva. Ese es el momento en cual cada cual utiliza sus mecanismos y su poderío. Algunos el lobby, otros la publicidad, otros la movilización y otros, bueno, tenemos la responsabilidad de analizar lo más objetivo posible, porque nunca se logra la objetividad total, pero lo más objetivo posible, qué sería lo mejor en este escenario para seguir creciendo y mejorando el nivel de vida de los compatriotas. Vio que en la presidencia de Mujica ni de cerca hubo un nivel de conflictividad tan alto en el primer año. Sí, no me Con lo las recuerdo pautas tanto. salariales, por ejemplo. Con el Pepe Mujica, ¿te acuerdas que antes de asumir el 1 de marzo ya tuvimos el primer encontronazo? ¿Te acuerdas de cuando iba a ser el cambio de mando, de quién mandaba a hacer la banda presidencial, Sí. quién hacía los costos del ¿Quién escenario? financiaba el 1 de acto? marzo, Pero no ¿se por las acuerdan? pautas salariales. No, en las pautas salariales no, pero el escenario del gobierno de Mujica se venía todavía creciendo a 4.5%. La región era otra, la coyuntura, el contexto que se vivía era también otro. Hoy nos tocó vivir este escenario. ¿Se está utilizando el salario como variable de ajuste de la inflación, como sostienen algunos en el PIT-CNT? No, por dos cosas no. Primero, porque en ningún escenario de ajuste para el salario habría cláusula gatillos. En este lineamiento presentado, aunque colocado a un nivel muy alto, hay una cláusula gatillo que si se dispara la inflación, automáticamente se ajustan los salarios. Punto 1. Y punto 2, hay correctivos anuales. Más allá de que en el primer año no lo hay, en función de las proyecciones que se está haciendo, a partir del segundo año se instalan los correctivos anuales, quiere decir que si en el transcurso del año la inflación se disparó más que el precio del salario, se ajusta automáticamente. O sea que no está puesto ahí el acento de parte del gobierno o el énfasis. Está más bien colocado en que no sea el empleo el que pague el pato de las consecuencias. Está bien, Castillo, pero si no se está utilizando al salario como variable para contener la inflación, entonces, ¿por qué cambian los criterios de indexación del IPC en los consejos de salarios? Pues se ajustaba anualmente al valor de la inflación. Sí. Y luego al año siguiente se hacía un nuevo ajuste si la inflación
crecía más allá de lo previsto, pero sin embargo ahora el ajuste se propone cada 2 años. Sí, eso es solamente comparando con lo que fue hasta el gobierno anterior. Este es un nuevo gobierno que coloca nuevo lineamiento. Es lo mismo decir, cuando a partir del 2005 se instala el gobierno del Frente Amplio, es obvio que cambia todo el escenario porque antes no había negociación colectiva. Esto se sigue manteniendo. Como la coyuntura y el contexto que estamos viviendo es distinto al periodo de gobierno anterior, se cambian los criterios, porque acá también ahora hay criterios, al menos de definir que cada industria se ubique, si estamos hablando de una industria o un sector de la producción de nuestro país que está en dificultades, si es que tiene un término medio que más o menos mantiene estabilidad, o si estamos hablando de un sector dinámico. Y para los 3 escenarios hay distintos lineamientos en donde se puede ubicar cada sector. Lo invito a hacer una primera pausa. Con gusto. Usted dijo en estos días que se están haciendo esfuerzos desde el gobierno para contemplar algunas de las demandas del PIT-CNT que tienen buena línea argumental, decía. Con lo que sería posible incluso, usted suponía, desactivar el paro de 24 horas que el PIT-CNT ha anunciado. ¿Cuáles de las demandas del PIT-CNT tienen buena línea argumental a su juicio? Agradezco esta pregunta porque yo sí dije lo primero, no dije lo segundo. En ningún lado de las declaraciones que salieron escritas este fin de semana en varios portales, a partir de una entrevista que me hizo la agencia EFE, yo afirmé que estuviéramos haciendo algo para desactivar el paro del PIT-CNT. Jamás, nunca haría nada yo para desactivar una medida que tomen lícitamente los trabajadores. Ahora, pero si está haciendo esfuerzos para contemplar alguna pero de las eso demandas. sí lo dije, pero después uno lee la nota. El problema es que los uruguayos, yo no sé porcentuarlo, pero ustedes que están en los medios de comunicación calibren o midan que deban dar el 70 al 80% de los compatriotas solo lee los titulares de los diarios que están colgados en el kiosco y de pasada en un ómnibus. Nunca ve la nota en definitiva. Y en la nota yo jamás, nunca digo que vamos a desactivar un paro del PIT-CNT. Sí dije, ante una pregunta concreta, a ver, ¿le parece una locura o le parece que son viables las demandas del PIT-CNT? A mí me parece que son viables, yo creo que son atendibles. Es más, ahí agrego de que estamos trabajando en el equipo de gobierno a los efectos de buscar cuáles de las 2 o 3 grandes propuestas que hace el movimiento sindical pueden ser contempladas. Y me preguntan, ¿sos optimista? Soy optimista para eso. Ahora, si a partir de ser optimista, en contemplar las demandas del movimiento sindical, se desactiva o no se activa un paro, es un problema del movimiento sindical, no nuestro. Bien, ¿y cuáles serían, digamos, los lineamientos que usted propone revisar, digamos? El PIT-CNT terminó pidiendo en la segunda reunión del Consejo Superior Tripartito, esto fue la semana pasada, revisar algunas cuestiones concretas. Consultado cuáles eran las cuestiones concretas, solicita revisar el tema de los ajustes, que en vez del ajuste del salario sea semestral, que sigan siendo anuales como hasta ahora. Primera cosa que plantean. Segunda cosa que plantean es que como no está previsto que haya un correctivo en el primer año, el correctivo recién aparece en el segundo año del convenio, adelantar ese correctivo que sea anual. Y la tercera cosa es analizar mejor si es posible aumentar un poco más el salario mínimo nacional, ya que la demanda del PIT-CNT es de tener 15.000 pesos promedio de salario mínimo nacional. En la propuesta que se hizo de lineamiento se llegaría recién al 3er o 4.º año de este gobierno y ellos piden adelantarlo. Bueno, claro, ¿Cuál de las 3 es números. factible, digamos, para ser resuelta en el corto plazo? El problema ahí que sí, que no resuelvo solo, que no tengo la llave para responder. Sí, nosotros argumentamos en el equipo que era factible poder llevar algunas cosas de esas. A veces no solo respondiendo afirmativa o negativamente las propuestas que no hacen, sino que ubicando también la libertad de acción como una de las posibilidades. Pueden quedar los lineamientos tal cual los emitió el gobierno, y en que si es ajuste semestral o anual o si hay correctivo en el primer año o en el segundo, sea materia de la discusión de la negociación, pero donde no incida directamente el gobierno. Esto es posible llevarlo, pero es una decisión que ahora tiene que tomar el Consejo de Ministros, que fue el que aprobó estas pautas, ¿no? ¿Cómo se explica que varios sectores frente amplistas, entre ellos el Partido Comunista, salgan en defensa de mantener la alta inversión de las empresas públicas, siendo que Astori anuncia que esta inversión no solo no disminuirá, sino que aumentará
hasta los 3.000 millones de dólares. Bueno, ahí hay una suerte de contradicción. Yo no conozco todo el plan que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en torno al rol de las empresas públicas y la inversión hasta el final del periodo. Creo que no están conocidas públicamente, son solo por ahora anuncios y aseguran desde el equipo económico y de algún integrante del Consejo de Ministros. Nosotros estamos padeciendo hoy el problema de que hay una señal muy fuerte, un mandato a las empresas públicas a recortar sus presupuestos de inversión. Y esto también genera preocupaciones. Una de las que estamos a diario trabajando en estos días, en estas horas, echándole mucho discusión, muchas negociaciones, por ejemplo, el proyecto Ante la Arena, ¿no? ¿Está de acuerdo con haber frenado las obras? Al no conocer todos los datos, a mí al menos me hace tener cuidado, porque uno, si te están diciendo el camino que estás llevando está mal y te puede llevar a un desastre, vos no vas a seguir de porfiado llevando ese camino. Yo quisiera tener más elementos. Pero primera impresión... La primera impresión, yo creo que se debería seguir buscando alternativas antes de frenar un proyecto tan importante, donde no solamente hay costos económicos, sino que hay costos sociales y hay costos políticos bastante importantes. Ahora, el problema con esta decisión de recortar, digamos, los gastos, las inversiones de las empresas públicas, es que se disminuiría la inversión global, digamos, del Estado. ¿Está de acuerdo con esta política de bajar la inversión de las empresas públicas? Veremos qué es lo que pasa. Insisto, porque está relacionado con la primera pregunta. Hasta ahora, en los ámbitos de gobierno que yo integro, nunca se informó o se discutió cuál va a ser el recorte, cuál va a ser la contención, o por el contrario, qué es lo que se va a ampliar para invertir más de las empresas públicas. Yo soy de la concepción que las empresas públicas en un gobierno de izquierda tienen que jugar un rol fundamental como motor del desarrollo que efectivamente arrastren e impulse a las inversiones, a la generación de puestos de trabajo y a dar contenido social. Y en el Uruguay, vuelvo al tamaño, vuelvo a que no somos un país que pueda producir en escala y que no tiene economía en escala. Las empresas más importantes del Uruguay son las empresas públicas y aún así son pymes en el contexto mundial. Entonces creo que esas cosas también conviene tener bastante cuidado. ¿Comparte que Uruguay se mantenga en las negociaciones del TISA? Yo no estoy de acuerdo con formar parte del TISA, menos estoy de acuerdo con las consecuencias que pueden tener según todos los preanuncios que hay. Bueno, pero nuestro gobierno por ahora está transmitiendo la certeza de que se está escuchando y dar la seguridad de que no se va a firmar ninguna cosa que comprometa nuestro capital o nuestro patrimonio más importante. Veremos qué es lo que pasa, pero política e ideológicamente yo me encuadro en contra de las concepciones de acuerdo de ese tipo. ¿Y por qué? Y estoy de acuerdo porque de la misma forma que luché contra el ALCA o contra los tratados de libre comercio, porque objetivamente aquí hay una suerte de intentos de parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de muchas de las grandes potencias capitalistas mundiales de tratar de vendernos sus productos quedándose con el principal patrimonio que tengamos en cada uno de nuestros pueblos. Nunca negociamos de igual manera, nunca estamos en las mismas condiciones de estar alrededor de la misma mesa tomando la misma parte de las decisiones. Es impensable que Uruguay pueda discutir y defender su patrimonio en las mismas condiciones frente al Japón, frente a Alemania o frente a los Estados Unidos. Por el contrario, me aferro más a la idea de poder negociar en bloque, los bloques regionales que integramos. Sea este el Mercosur, por más golpeado y esmirriado que esté, pero no quedarnos atados solamente a eso, o a otros ámbitos que participamos como la UNASUR o el CELAC, de manera de que en conjunto los países de América, que somos iguales o parecidos, podamos discutir y negociar con otros bloques del mundo. ¿Y por qué hay sectores del gobierno que no lo ven así, digamos? Y porque el gobierno nuestro es un gobierno que tiene esta pluralidad de ideas que surge del Frente Amplio, una expresión política diversa, en donde hay cabida para que estemos desde los demócratas cristianos hasta los comunistas dentro de la misma fuerza política. No me asusta. Así ha sido toda la historia de estos más de 40 años del Frente Amplio, pero siempre encontramos los mecanismos para salir en clave de unidad. Y descuento además, que esto va a ser de la misma forma. ¿Usted cree que Uruguay va a terminar saliéndose del TISA? Yo creo que no vamos a hacer ninguna cosa que comprometa la soberanía, estoy convencido.
¿Qué consecuencias podría tener el TISA en la regulación de las relaciones laborales? No, no lo he analizado. No sé qué es lo que tiene el TISA dentro. Yo, si a mí me preguntas del TISA, sé solamente el nombre y he leído los artículos que elaboran más que nada nuestros compañeros. En cuanto a contenidos, no sé de ninguno de ellos. No tengo tiempo en la gestión de gobierno para hacer eso. Además de un paro general para el 6 de agosto, la mesa representativa del PIT-CNT aprobó la semana pasada una serie de propuestas del Instituto Cuesta Duarte que fueron presentadas por el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, para que el presupuesto quinquenal contemple inversiones en infraestructura, salud y educación. Propone aumentar el IVA a productos suntuarios, crear una nueva franja del impuesto a la renta de las personas físicas para los salarios más elevados, eliminar exoneraciones impositivas a las empresas, a las grandes empresas, establecer franjas del impuesto a la renta de las actividades económicas, en fin, incluso estima que se podrían incrementar las inversiones públicas en cerca de 2.500 millones de dólares. De esa cifra, 1.000 millones provendrían de los cambios tributarios propuestos y otros 1.500 de reservas internacionales. ¿Usted ve viable este conjunto de propuestas? Suenan viables, suenan también ser un ideal. Ojalá que tengamos las condiciones para llevar para adelante eso. Pero yo me supongo que como siempre hacíamos las propuestas desde el movimiento sindical, desde la clase obrera, son propuestas que obligan al debate, por sobre todas las cosas colocan una mirada alternativa distinta, de que no hay una mirada única y que es una salida de este mecanismo que se lleva adelante. El movimiento sindical siempre provocó, siempre generó ese tipo de debate que me parece que está bien. Y bueno, pues yo creo que si fueran inviables nos estarían colocando como propuestas, pero bueno, insisto, veremos qué es lo que pasa. Estamos en el momento en que se escuchen todas las ideas, todas las propuestas, y esto creo que puede contribuir a colocar una nueva visión en el escenario nacional. Ahora, lo que planteaba el ministro de Economía, Danilo Astori, era aliviar un poco la carga impositiva de las empresas, incluso bajar los aportes patronales en virtud de esta coyuntura internacional, de que el viento de la economía cambió. Es también una visión, en este caso, distinta a la que coloca el movimiento sindical. El gobierno todavía no tomó decisión por ninguna de las dos. El gobierno viene elaborando. Nosotros en la jornada de mañana estamos colocando una convocatoria al Consejo Superior de Públicos para dar a conocer los primeros lineamientos que van a surgir para la elaboración del presupuesto quinquenal. De la misma forma que el movimiento sindical se va a enterar mañana, también muchos de nosotros, el Ministerio de Trabajo, vamos a escuchar así cuáles son, por dónde es que pasan. Entonces, yo creo que bienvenido sea que se coloquen las propuestas ahora. Me parece importante que además de colocar una propuesta, que también tenga mecanismos, formas para poder llegar a ella. Una situación a veces que no es tan fácil de llevar una discusión adelante, pero me parece que estamos en condiciones en este gobierno de poder escuchar todos los planteos y usar razonablemente la más viable para el país. ¿Usted qué preferiría? ¿Un presupuesto quinquenal de tono keynesiano como el de 2008, cuando la crisis internacional un poco empezó a encender luces amarillas en el país? Mira, lo que pasa es que somos cortados con esa tijera, nos raspas un poquitito y yo pienso como muchos de los compañeros de mi partido, de mi fuerza política que es el Frente Amplio, como lo dice su programa o como lo dice el movimiento sindical. El momento de crisis que puede convocarse o llamarse a una señal de retracción en la economía y por lo tanto consecuencias para la producción y por lo tanto consecuencias sociales de envío al seguro de paro, pérdida de puesto de trabajo, yo creo que lo más importante es qué rol más activo puede jugar el Estado con las herramientas que tenga. Me afilio a esa idea. Ahí comparte con el movimiento sindical esa propuesta. Comparto. Lo lleva como una segunda piel el Juan Castillo sindicalista. Pero a ver, a mí nadie me pidió que yo cambiara la forma de ser. Me trajeron con esta ropa que tengo puesta, con esta forma de pensar. No voy a olvidarme de lo que he peleado y lo que he luchado toda mi vida. En realidad podré estar equivocado, pero si estoy equivocado tampoco tengo problema en reconocerlo. Pero creo que son las mejores propuestas, que son las mejores ideas. Yo no he hecho nunca nada mejor y más a gusto que defender los intereses de los trabajadores. Juan Castillo, director nacional de Trabajo, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Gracias a ustedes.